Bienvenidos y bienvenidas a esta ermita de Sardina, donde ya recogemos el testigo que ya iniciamos, ese homenaje que ya iniciamos el año pasado, con ese homenaje a los hombres que trabajaron en los pozos de nuestro municipio de Santa Lucía de Tirajana. Segundo homenaje que realizamos por segundo año consecutivo, enmarcado, como saben, en el Día Mundial del Agua, que se celebra mañana, 22 de marzo. El año pasado nos enfocábamos en una profesión, era nuestra primera vez, y nos enfocábamos como en una de las profesiones de las tantas que tenía el trabajo de los pozos. Y este año hemos querido ir un poco más allá, se lo vamos a explicar enseguida, pero hay una máxima que ha estado presente en toda la organización de este acto, y es homenajear el esfuerzo de hombres que trabajaron en los pozos buscando la vida para dársela al resto de la ciudadanía, ¿verdad? Para convertirnos en el municipio que somos en el día de hoy, un municipio que ya en su momento se convertía como en esa punta de lanza de la prosperidad, cuando en algunos lugares de medianías ya la cosa empezaba a flaquear y se venían a la costa, ¿verdad? Pero también queremos homenajear, no podemos pasar por alto hacerlo, a la red de esos hombres, a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, hermanas, a sus mujeres, aquellas que cuando ellos se iban a trabajar se quedaban en casa, guardando el hogar, criando, manteniendo esa familia, sabiendo que cuando él volviese, él volvía con la tranquilidad de saber que todo estaba en orden como tenía que estar, porque ella estaba sosteniendo todo lo que a él también le sostenía, ¿verdad? Que era su entorno. Y no nos podemos olvidar de los chiquillos y las chiquillas de los pozos, de los hijos, de las hijas que se criaron en los entornos de los pozos, que allí aprendieron a montar en bicicleta, que allí aprendieron a ser amigos, a lo que era el sentido de la amistad, que inicialmente aquello era un ruido, el de las máquinas de los pozos, pero poco a poco el ruido se fue convirtiendo en sonido, y seguro que si les preguntamos ahora a los hijos e hijas de los pozeros, aquel sonido de las máquinas ya no era ruido, se convertía poco más o menos que en la banda sonora de su vida, sin la que no entenderían la vida y la concebirían como la conciben ahora. Y les decía antes que el año pasado nos enfocamos en los piqueros, pero este año queremos ir un poquito más allá y queremos poner la vista en los rancheros, en los wincheros, en los maquinistas, ¿verdad? En todas esas profesiones que de una manera u otra, y perdonen que sea reiterativa, nos han traído a lo que somos hoy, porque al final ellos trabajaban buscando la vida que nos dio al resto luego, ¿no? Favoreciendo que hubiese agua para poder desarrollar el sector primario. Y aquel sector primario nos hizo un pueblo que al final hoy recoge el testigo de aquello, ¿no? De aquello que en su momento plantaron muchos de ustedes, de los que están aquí. Y no concebiríamos al final sin el agua, sin los pozos, sin la agricultura, sin el sector primario, a la Santa Lucía que concebimos y que conocemos a día de hoy. Y fíjense qué paradoja, ya lo decía el año pasado y lo vuelvo a repetir y no nos podemos pasar por alto. Homenajeamos a las personas que buscaban vida, que buscaban agua, conmemorando el Día Mundial del Agua casualmente cuando tenemos una de las peores sequías que recordamos. Así que al final no queda más que echar la vista atrás, ver de dónde venimos, mirando al futuro, por cierto, no podemos obviar la desalación, pero para valorar aún más lo que tenemos, y es el agua que ustedes, que muchos de los homenajeados aquí, consiguieron para hacernos de Santa Lucía un lugar próspero. Cada año en estas fechas nos sirven para reflexionar sobre la importancia del agua. Este año las Naciones Unidas han puesto el foco en la conservación de los glaciales. Estos grandes bloques de hielo conservan el 70% del agua dulce del planeta. Por eso se les considera los centinelas del cambio climático. La historia del agua en Canarias no está vinculada a los glaciales, sino a los pozos, acequias, aljibes, heredades de agua y a nuestros barrancos. La gente joven que hoy entra en el baño o en la cocina y abren el grifo, ven salir el agua y consideran que es muy fácil acceder a ella. Pero hace solo 2 o 3 generaciones no había grifos en las casas. Para lavar la ropa o hacer la comida había que caminar un largo trecho hasta los pozos y las acequias. En esa época había unas profesiones que eran fundamentales para tener el agua. El concejal del sector primario, Francisco Guedes, las acaba de nombrar. Los pozeros, rancheros, maquinistas y winchistas, hombres y mujeres que trabajaron duro para que la población
tuviera acceso al agua. En un rato vamos a ver ese trabajo reflejado en el documental Diario de un Pozo, que se proyectará en unos minutos. Hablar en nuestro municipio del agua es también hablar de la heredad Acequia Alta de Sardina del Sur, que nació el 4 de agosto de 1617, cuando los regantes de Sardina y Aldea Blanca, separados por el cauce del barranco de Tirajana, se constituyeron en una sola heredad. Una institución que con más de 400 años de historia, que este año hemos querido acercar a los escolares. Agradezco a los responsables de la heredad de agua y a las concejalías del sector primario y educación, porque su trabajo conjunto ha hecho posible que los más pequeños se hayan acercado a una institución que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Hace 35 años nació la Mancomunidad del Sureste. Fue precisamente la escasez de agua lo que animó a los ayuntamientos de Ingenio, Agüime y Santa Lucía a unirse. Formamos la Mancomunidad y logramos construir una desaladora en la comarca. Una desaladora que en breve ampliaremos para producir 29.000 metros cúbicos de agua al día. La ONU nos recuerda que el agua es un bien finito, que se acaba. Por eso es importante no malgastarla cuando abrimos el grifo, ni contaminarla cuando ejercemos algunas actividades. El mejor camino para lograr ese objetivo es sensibilizando a los más jóvenes, con las visitas escolares a la heredad de agua que este año hemos organizado. Y escuchando a los niños y niñas verseadores que nos hablarán hoy de la importancia del agua, conseguiremos esta sensibilización. Muchas gracias a todos y a todas y que disfruten del acto. El agua es fundamental, como el aire que respiras, por eso cuando la tiras lo estás haciendo muy mal. Cumple su misión final, cubriendo necesidades, los campos y las ciudades debieron sobrevivir y han logrado subsistir gracias a las heredades, y han logrado subsistir gracias a las heredades. Por eso es tan importante este líquido elemento, y hoy lanzaremos al viento este canto tan brillante. Demos un paso adelante de una forma decidida, es el agua que nos cuida y para poder crecer la debemos proteger, porque el agua nos da vida. La debemos proteger porque el agua nos da vida. Bueno, nosotros vamos a continuar hoy, les decíamos que íbamos a poner la vista puesta en el pasado, le vamos a disfrutar en el presente y sobre todo también la vista puesta en el futuro, porque sí que es cierto que al final, si todos los que estamos aquí de una manera o de otra estamos relacionados con los pozos, genial, bien, conocemos la historia, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no la conocen, ¿no? Que no han tenido la fortuna de vivir de cerca, ¿no? La importancia de las profesiones a las que se dedicaron sus amigos y sus familiares, y precisamente que la historia no se quede silenciada, ponerle un altavoz a las historias, a las experiencias, a los anhelos, a los miedos que se vivían en aquel momento y sobre todo al modo de trabajar. Esos son los objetivos de la segunda parte de un documental, Diario de un Pozo, que vamos a ver en el día de hoy con las voces de los protagonistas, de muchos de los protagonistas a los que hoy vamos a dar este merecido homenaje. Así que les dejamos con este documental que se ha hecho con tanto cariño. Nací exactamente en un pozo. Gran Canaria fue una isla rica en agua.
numerosos nacientes por donde brotaba el agua y escorrentías por los principales barrancos hacía que en muchos casos llegase al mar. Siglos más tarde el agua se hace insuficiente y se va a recurrir al subsuelo. En este caso se presume de que por los barrancos sigue discurriendo agua aunque no lo veamos. Lo que se consideran las aguas subalveas. Minas y minotes se van a construir bajo este cauce para seguir extrayendo agua tan necesaria ya a la población y cultivo. Y entonces allí Mateo daba la correa de fuego y abríamos los tiros, y después Mateo se iba para arriba y yo me quedaba solo sacando la brosa que daba para abajo, para cacharro para allá para arriba. ¿Y no pasó miedo? Yo no tenía miedo. ¿Tenía 12 años? Nunca así mucho, pues no. En esas cumbres que se decían que había una veta de agua de la aldea a Mogán, todo el mundo trabajaba en la zona y hacían galerías con dirección a las cumbres para buscar el agua. Como estábamos allí, mi padre se pasaba siempre allí en el pozo, nosotros siempre íbamos con mi padre, que estamos siempre allí con mi padre, nosotros era una cosa más, estamos siempre allí y no le teníamos miedo a nada. Sé de un lugar donde brotan las flores para ti. Sé de un lugar donde pronto amanece, donde la lluvia cae y riega la tierra que se nos dio. Fui y le pedí trabajo a Virgilio, que era el encargado de los pozos. Y me lo aceptó. Entonces pues me fui de terrero a Barranco Balos, término municipal de Santa Lucía. Pasé más fatigas porque era un cacharrón grande, la garantilla era de hierro, la rueda de hierro, pues casi de escaso porque no habían botas. Bueno, porque me gustaba. Le pedí trabajo a Nito Suárez y me fui de maquinista a La Fortuna. Y allí me retiré a patitas. Venimos aquí a Sardina a comprar y para arriba caminando. O cogemos el coche de hora, coche de los amarillos, coche de Milán que le decía. Lo vamos a la capellanía y después dimos para allá frente y para el sitio. Y si estaba, una vez vine por abajo para Sardina, de salir del pozo caminando, y para Sardina, me quedé allí, aquí abajo ya agazado ya, para comprar. Pues compré, me quedé allí aquella noche para ir al siguiente día por la mañana para arriba. Que no podía ir porque estaba el barranco corriendo. Ya no pasaba, San Pedro. Pues seguí para arriba, con un cesto con la comida. Salí para arriba, más arriba pasé. Ya, no, donde nacía el barranco pasé, cogí la parte aquella de frente. Pues, mira, los zapatos se usaron todos. El colagado que tenía. Los plátanos que llevaba, esos se amasaron, se hicieron pisco. Pues jalando. Así que... Y ahí habían 4 pozos. Mi padre era el encargado de esos 4 pozos. Cuando yo abrí los ojos, lo primero que vi, me acuerdo exactamente, cuando era muy niñito, cuando vi un volante que me causó impresión, ver aquel volante del pozo de la máquina tan grande, ¿no? Y entonces, lo primero que vi en este mundo fue los motores. Mi padre era tocador, yo vi un laúd y una guitarra, por eso aprendí un poquito a tocar, ¿no? Y bueno, la vida allí fue pues la niñez, vivíamos en una casa junto a la casa máquina. Esto era una ventana.
Aquí había un pasillo donde teníamos el taller, era aquí en la esquina, y la puerta de entrada era esta por aquí. Luego esto era un patio, ¿no? Entraban por ahí y adentro ahí habían 2 habitaciones, un salón, comedor y cocina. Había ahí dentro. En Santa Lucía de Tirajana, la agricultura, el viento, las aulagas, los balos, sacrificio y progreso, el carácter de una gente, la gente de vecindario. La búsqueda de agua de asentamiento y vida atrajo a muchas familias llegadas desde muchos lugares de Gran Canaria, que pronto se adaptaban a un clima seco y al agua salobre de los pozos, propiciando más tarde el cultivo del tomate y la agricultura de exportación. Yo me acuerdo cuando se compró la radio, lo compró un tal Juanito Sánchez, que era maquinista de Fabelo, compró el primer radio que llevó a Caldas. Allí lo juntamos todas las noches a taquearlo. ¿A escuchar la radio? A escuchar la radio y a oír las rondas. Las rondas. Las rondas. Y ahí se dedicaban canciones. Ahí se dedicábamos canciones al amigo, a la pretendiente. ¿A la moza? Sí, sí. ¿Cuánta gente podía haber en el Cardón en esa época? Bueno, en ese tiempo yo creo que podía llegar a 400 personas. Un pueblo. Se plantaba. Es que había un pueblo. Muchas chozas ahí, pero había mucha gente, porque ahí se mataba mucho tomatero. Es que yo estaba todo plantado de tomatero. La primera vez que yo bajé el pozo fue al pozo de los Fabelos a hacer una avería que yo no la hubiera hecho nunca. Se partió un empate de una varilla donde se saca el agua la bomba, y Juan Sánchez, que estaba de maquinista, pues no había allí, no había un hombre para ir y bajé yo solo. ¿Y arregló la avería? Y arreglé la avería. Sí, señor. 20 y poco. Cuando pegué a trabajar yo 21 o 22 años. Terrero, de terrero. De terrero. Trabajaba de terrero. Después cuando aprendí a trabajar de winchista, trabajé con tu padre, trabajé todo lo que estuve con tu padre, casi todo de winchista. Sentarte en el winchi y si había que sacar tierra, estar 4 horas sentado en el winchi sacando tierra. Para arriba el balde, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y hasta que salieron ellos a almorzar, y después volvió otra vez por la tarde para abajo a explotar los tiros y a terminar de hacer lo que había que hacer. Cuando el pozo se rompía, a medianoche, por ejemplo, estaba sacando agua, se rompía, se notaba el ruido del pozo y nosotros lo escuchábamos. Papá, el pozo se rompió. Y ya iba mi padre allí, paraba, ponía en marcha la bomba y la paraba para saber qué cuerpo era el que se había roto. Al rato llegaban los ayudantes para bajarlo a él, porque él era maquinista de primera y era el único que bajaba al pozo adentro a sacarlo, a sacar la varilla que se rompió, el cuerpo que se rompió, cualquier cosa. El vecindario de los años 50 lo conformaba grandes extensiones de tierra, desconsuelos y escasez, pero también alegrías compartidas en los bailes que hacían los aparceros en las cantinas de los pueblos, que crecieron como el limo al agua, al pie de muchos pozos. Y a continuación ahí había una pista de baile. Nosotros, mi hermano tocaba, mi padre y yo también, tocábamos, y la gente, todos los albaceros que vivían por toda esa zona, las cuarterías, todo eso era plantado de tomatero, venían a bailar y a pasar un ratito. De don Bernardo Cazorla, malos acontecimientos guardo en mi memoria. Yo trabajé en un pozo en la Atalaya, en construcción, que es lo más peligroso, porque antes no se preparaba el pozo como para tal, sino se ponían 4 palos y un hierro encima y un winche y una rondana. Y allí 160, me dijo Víctor antes, o 170 creo que tenía, no me acuerdo cuántos metros para abajo. Y sí, y hay un montón de anécdotas en que yo nunca trabajé arriba. Yo iba por la mañana a veces porque don Antonio Guedes, que era el jefe, el que llevaba los pozos,
me dijo, mira, hace falta achicar el agua para después cuando llegue el turno poder trabajar, porque el pozo escurría y cuando llegaba había 1 metro o 2 de agua. Entonces yo me sentaba en el winche, bajaba el callarrón, un callarrón que hicieron en Sardina de 2 bidones de 200 litros, que eso pesa un montón lleno de agua, pero saca más agua que el callarrón donde bajan las personas y la tierra. Y entonces yo llegaba, a lo mejor a las 5 de la mañana estaba allí, y cuando llegaban a las 7 ya el pozo estaba más o menos... No hacía falta ser una persona, porque el callarrón cuando llega abajo, sabes tú que se afloja, se vira y el solo se llena. Levantas un poco, se aploma y tiras para arriba, y arriba lo enganchas y lo vacías en una... Normalmente era terrero, significa tierra. Era vaciar los callarrones que subía para arriba a los piqueros, llegar arriba a la boca del pozo, engancharlo y sacarlo afuera para vaciarlo en la carretilla, para luego vaciarlo en la terrera. Es un trabajo duro, hay que tener fuerza, ¿no? Bueno, fuerza, maña. A lo mejor no tanta fuerza, más bien maña. Fuerza a lo mejor cuando iba con la carretilla para vaciarla en la terrera. Si estaba cerca, pues estaba bien. Si estaba un poquito lejos, pues tenía que caminar un poco más. ¿Y te acuerdas los pozos que trabajaste, Amado? Pues, trabajé en varios. En La Fortuna, en el barranco en el pozo de Beta Alemán, Paquito Ramos, arriba no me acuerdo cómo se llama el barranco aquel. Y el terrero y el cuinchista se hacía la comida. No, cuinchista nunca hice. Abajo sí bajé un par de veces, sí. ¿Y cómo fue la sensación de bajar abajo? Al principio un poquito tal, pero después ya no, ya la segunda, tercera vez no, bajaba normal, o sea, no... Para trabajar en los pozos tenías que estar hecho de una pasta especial, y en los que había mucha agua tenían 2 turnos de maquinistas. A muchos se les conocía porque iban entre las 4 y las 5 de la mañana, en su motilla, con una lechera amarrada con hilo de carreto. La empresa cedía un cacho de tierra al lado del pozo para que lo plantaran de hortalizas, tener animales y alimentar a la familia. Y así tenía un zoco hasta allí, y haciendo un triángulo hasta la esquina del pozo, todo era gallinero, conejero y de todo eso. Después las gallinas salían por ahí, por donde está la julaga, un agujero, ¿eh? Y se iban para abajo a corretear en toda la hortaliza. Se tiraba por ahí para abajo, y donde venía prácticamente al baño los hombres. Los dueños de los terrenos contrataban al contratista, y el contratista le daba una idea dónde se podía hacer y dónde podía aparecer agua. Y si a los 100 metros, por ejemplo, no aparecía, buscaban fórmulas. Había una brújula que se ponía arriba en la boca del pozo. No, una brújula. Y aquella brújula te decía más o menos por donde había una veta de agua, que se sabía porque había otros pozos que tenían agua. Entonces tú bajabas para el pozo y de arriba con una luz te indicaba dónde era la dirección de donde ibas a hacer la galería. Allí estuve trabajando 2 años con Pancho Hernández, que era de la aldea Blanca. Le decían Pancho Ruso. Y de allí pasemos otra vez a la Atalaya. Después volvimos a La Fortuna, a los dos de La Fortuna, que había que cruzar un túnel para ir de un pozo a otro. Después estuvimos en el Pozo de las Cadenas, que está bajando de Sardina para abajo. Después fuimos a Mogán. Nosotros éramos como los turroneros, que terminaban un pozo y íbamos a otro. No sabía a qué fiesta íbamos, pero teníamos que estar siempre trasladándolo.
Muchas familias vivieron entre paredes medianeras, en las casas de máquinas de los pozos. De aquí a aquí había otra habitación, que la puerta era por aquí. Y la ventana daba para la puerta, la ventana de la habitación donde yo dormía y mi padre y mi madre, era ahí donde está el balo, que daba para la puerta de la casa máquina. Yo sueño mucho con aquella zona. ¿Sueña? Sí, sueño mucho, sí. Yo, mira, lo recuerdo ya, qué sé yo, con tanta naturalidad. Y teníamos, es que vivíamos con esas maquinarias y eso fijo. Entonces, un día estábamos allí y animamos a mi padre, papá, bájanos y tal, mi hermano Julio y yo, éramos los más atrevidos. Porque ella fue siempre más médica. No, yo sí, yo le pegaba todo. Sí. Entonces nos bajó. Bajamos como unos 200 metros. Hasta donde había un puente que después era como que se reducía, ¿sabes? Era amplio, ¿no? La boca al pozo. Después, al llegar a los 200 metros, era como un puente más pequeño y había que, el cacharrón tenía que meterse por allí. Mi padre dice, hasta aquí, de aquí para abajo no bajamos. Yo después de que me casé nunca había ido. Y entonces ese día fue una emoción tan grande, que recordaba hasta la lavadera que mi padre le puso a mi madre, que era una piedra grande, preciosa. Bueno, preciosa, era la lavadora. ¿Para lavar ropa? Eso, tenía hasta su sitio para poner jabón y todo. Y yo le dije a mi hermana, a mi madre, mamá, eso tiene que estar por aquí porque estaba el estanque estaba tirado, daba pena, ¿sabes cómo estaba todo aquello? Y tú sabes que me acerqué al pozo y se me pone una cosa aquí, digo, que vaya, ya con miedo. Mucho viento. Casi todo el mundo usaba pañuelos para protegernos del viento y con la punta del pañuelo nos tapábamos la boca. Y recuerdo que tenía que volver a hacer otra colada, lavar de nuevo, porque la ropa, si estaba tendida, se quedaba canela cuando se metía en la polvacera. No teníamos asfaltado, no teníamos alcantarillado, era todo de tierra. Que tengo una anécdota, por el tanto viento, tengo una anécdota de la iglesia. ¿De San Rafael? Bueno, de la iglesia de San Rafael, que no hace muchísimos años. O sea, se hizo ya yo grandita, la iglesia. Empezaron a hacer la iglesia y se metió un ventanero que las paredes se tambalearon. Y entonces al final tuvieron que decidir meterle unas columnas que son las que le dan hoy la forma. Porque si te fijas, nuestra iglesia, la de vecindario, tiene unas enormes columnas que la sostienen. Porque eso lo tuvieron que hacer porque la iglesia se tambaleó de un ventanero que hubo. Así que del viento también tengo anécdotas. Mi padre era maquinista y encargado de 3 pozos. Entonces, en el que vivíamos, pues la habitación, justo la habitación de mis padres, la cabecera era la pared del pozo. Y yo nací ahí. La noche que yo nací, mis 3 hermanos mayores, porque yo soy la cuarta, mis 3 hermanos, somos 6, yo soy la cuarta. Mis 3 hermanos mayores, de 7, 5 y 3 años, los pasaron a dormir esa noche a otra habitación porque mi madre se puso de parto. ¿En el pozo? En el pozo, sí. Y entonces mi padre tuvo que llamar a mi abuelo, a su padre, para que se hiciera cargo del pozo porque él estaba acompañando a mi madre y tenía que ir a buscar a una comadrona para atender al parto. Y entonces por la mañana cuando se levantaron los niños y vieron una niña en la habitación, todo el mundo a ver la niña que estaba en la cama con mamá. Y mi padre les dijo, mira, la niña que sacó abuelito anoche del pozo, se rompió una varilla, abuelito bajó abajo y se encontró la niña en el fondo del pozo. Las mujeres, en los caminos a los pozos, llevando la comida a sus maridos envuelta en un paño para que el caldo de papas y cilantro no se enfriara.
Las mujeres alrededor de los pozos, solamente los que vivían un poco lejos del pozo, las mujeres le llevaban la comida. He hecho yo a el maquinista se llamaba Celestino Sánchez Hernández y la mujer Marita Castro. Y entonces le hacía la comida, iba a llevarla, yo le acompañaba. También tengo una amiga que es de mi misma edad en Sardina, que ella me recuerda a cada momento, porque vamos a caminar juntas, me recuerda cuando ella iba, su padre trabajó en el Pozo de la Fortuna, iba a llevarle el calderito con la comida al padre. Y ella dice que cuando regresaba miraba a ver si al padre le sobraba algo para ella comérselo. Eso me cuenta la amiga. Pero con esta señora Mariquita Castro nosotros íbamos, el hombre allí con el tum, 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 tum de la máquina comía y nosotros nos volvíamos otra vez a la casa. ¿Ustedes esperaban a que ellos comieran? Sí, a que él comiera, porque en ese momento estaba solo ese maquinista que era el que hacía el turno, no era, ¿sabes? Era el que hacía el turno, que no sé si eran 8 horas, 12 horas lo que trabajaba, pero tanto iba a llevar el desayuno como le llevaba el almuerzo, cuando la cena no, porque de noche ella no iba. Si le tocaba trabajar de noche, se llevaba su comida. O lavando la ropa de los trabajadores, impregnadas de grasa, en el agua caliente y limpia que salía de la tubería del pozo. Mi padre tenía una moto y viajaba de vecindario al Barranco Las Palmas, con una moto de esos grandes antiguos, no sé cómo se llamaban, ¿no? Y Sanita con él detrás. Y yo me escarranchaba detrás y venía con él los fines de semana. Traía la ropa lavada y planchada, porque en vecindario había que pagar la luz, había que pagar el agua y no había la comodidad que había en el Barranco Las Palmas. Entonces, y todo eso lo hacía yo con 11 años. Era la encargada de atender a los hombres, de lavar la ropa de los pozos, y que me costaba tanto trabajo. Yo recuerdo, siempre recordaré una frase de mi padre que me decía la Cenicienta. Él no tenía ni idea del cuento, simplemente me llamaba la Cenicienta porque yo destinaba los calderos raspando, porque claro, el caldero se ponía encima de un fogón de hierro que tenía leña y yo quería tenerlo limpito. Y lo mismo me pasaba con los monos, con la ropa. Cuando estaba el pozo roto, que había alguna rotura en el fondo del pozo que se paraba porque tenía que estar parado por la rotura. Sí, hasta que trajeran los repuestos. Los repuestos, pues, y entonces la gente venía por el agua y para que no se acabara todo así, cerraban la llave del agua por dentro. Y entonces cuando venía la gente por el agua, nosotros teníamos que abrirla por dentro, que era un tubo a la llave, a la boca, al pozo. Y nosotros íbamos por dentro, le abríamos el agua, ellos cogían el agua, la gente venía, cogía el agua por fuera. Los de las cuarterías que vivían a las cuarterías, 700 metros. Llenaban los vasijos y eso, y entonces nosotros cerrábamos ahí y era la boca al pozo. Y la verdad que hoy lo miro y no sé cómo lo hice, porque aquello era la guerra. Que la máquina me cogió por aquí, no me acuerdo más nada sino eso. Me agarró aquí la chaqueta de agua y cuando me vi sobre el tabladillo, como una así. Si se me escapa el martillo o se me escapa ese escoplo que yo por el pozo, los mato. O si ese cacharrón se me escapa en la boca del pozo, los mato. Yo, pues, ¿qué tendría? 8, 9 años más o menos. Se me ocurrió de ir a la boca del pozo, mi padre abajo, a limar un cuchillo de hierro que tenía, con una lima a sacarle filo. En ese momento se me escapa el cuchillo y cayó al fondo. Yo salí a la cama a llorar, imagínate, y mi padre que sintió el cuchillo por ahí para abajo, tan, y vino el cuchillo a caerle aquí. Pero había una zona donde salía el gas, y cuando llegaba a la zona y el cable estaba marcado, y bajaba más rápido para que no te cogiera el gas en la zona, si no te asfixiaba. Estábamos trabajando en Teró y estábamos llenando tierra. Y se partió una varilla y el empate cayó entre medio de los dos. Y no, ni lo pasó nada a él ni a mí. Aquello, el que cogía, se lo cargaba. Pues él meter el detonador dentro del cartucho de dinamita para cuando ellos terminaran de abrir los agujeros, para meter
los tiros, subían arriba, cogían eso y ya estaba preparado, lo bajaban abajo y... Ni cascos, ni botas, ni nada, ni chaquetas de agua, nada, sino un frico y pasábamos la gota de agua cayendo en la rascaespalda, uno crujiendo de la espalda porque le quedaba el agua arriba. Nada. La necesidad era más grande que el miedo. En el Pozo de la Fortuna 1 acaba de terminar un turno. 2 piqueros, un winchista, el terrero y el maquinista. Hasta mí llega tu recuerdo, como un remolino mecido por el alisio. Llega la nostalgia de otro tiempo, los olores a aceite y grasa de motores, a papas fritas con cebolla. A lo lejos suena la sintonía del programa de La Ronda. Otra noche más. No olvidaré esa niñez que con orgullo llevé. Fue la escuela de la vida que de mi padre heredé. No olvidaré esa niñez que con orgullo llevé. Fue la escuela de la vida que de mi padre heredé. Me gustaría que nos acompañasen Francisco Alemán Castro para darle su obsequio, entrega el alcalde Francisco García López. Entrega Francisco Guedes González, concejal del sector primario. Se me queda por aquí. La foto. Manuel Rodríguez Cruz. El retrato, si no parece esto, bueno, ya no solo recibir, es recibir y que haya foto, porque si no, ¿cómo chuleamos luego? Claro. Antonio Martel Álvarez. ¿Quiere una silla? ¿Quiere una silla? No. Si la quiere me la pide. Si la quiere, me la pide. Mari Carmen Rodríguez Cruz. Ay. Perdón. Pedro Serpa Melián.
Rodolfo Araña Medina. Mari Vega González. Oh, oh. Julio Vega González. Amado González Melián. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Luisa Vega González. Víctor González Melián. No. Una pena